ahí háganla ahí como pueda. Bueno, vamos a cerrar acá. Bien, chicas, sean cordialmente bienvenidas a la sesión correspondiente al día 23 de marzo del año en curso. Quiero dejar constancia en el video de que hay solo 2 estudiantes conectadas por los problemas eh, derivados de las interrupciones en el servicio eléctrico. Pero aclaro que la clase va a quedar grabada y pues bueno, vamos a avanzar hoy un poco para de manera tal que no nos atrasemos tanto en la planificación y que pues las muchachas que no se pudieron conectar pues se puedan poner al día rápido con los temas. De todas formas, las dudas que se deriven de la clase de hoy, recuerden ustedes que tienen el horario de consulta y bueno, me pueden hacer saber sus dudas. Recuerden que estamos simplemente a un mensaje de distancia. Bien, en la sesión pasada vimos lo referente a la llamada lenición céltica y nos concentramos en estudiar los procesos fonológicos comunes a vocales y consonantes eh, que, bueno, operaron de alguna manera en la evolución o que han operado de alguna forma en la evolución de las palabras patrimoniales, de algunas palabras patrimoniales. Vamos a ver ahora, nos concentramos en concreto ese día, el lunes pasado, en los procesos de adición de fonemas. Hoy vamos a hablar de los procesos que explican la pérdida o elisión de fonemas, ¿sí? Vamos a comenzar con la llamada aféresis, ¿sí? Aféresis, como aparece allí. La aféresis consiste en la pérdida de un fonema, pero en este caso esa pérdida se da al inicio de la palabra, ¿sí? Repito, la aféresis consiste evidentemente en la pérdida de un fonema, pero en concreto esa pérdida se da al comienzo de la palabra. Entonces, ¿cuál de ustedes dos es de clásicas? ¿Ninguna es de clásicas? No. Mi amiga Jade sí es de clásicas. Por favor, Jade, pronunciación restituta de esta palabra. Ujú, bueno, sí, sí. Ajá, chicas, para cualquiera de los dos, cualquiera de las dos. ¿Qué ocurriría? Recordemos que esta C, tanto en el latín como en el español moderno, haría referencia al al oclusivo velar sordo. ¿Qué ocurría o qué ocurre con las consonantes oclusivas sordas en algunos casos cuando las mismas están entre vocales? ¿Qué ocurría? La famosa lenición céltica que vimos en la clase pasada, ¿la recuerdan? Que una consonante oclusiva sorda se sonoriza entre vocales. ¿Sí? Lo recuerdan, ¿verdad? Entonces, vamos a echar para atrás, que veo que no se acuerdan. Fíjate, la lenición céltica consiste en la sonorización, ojo, sonorización en algunas palabras de las consonantes oclusivas sordas, específicamente cuando éstas se encuentran en posición intervocálica, es decir, entre dos vocales o flanqueada la consonante por dos vocales, ¿sí? Entonces, en el caso del oclusivo velar sordo, si éste se sonoriza, conforme a este esquema que les presento acá, si este se sonoriza, ese oclusivo velar sordo va a evolucionar al oclusivo velar sonoro, porque se sonoriza, ¿verdad? Entonces,
Si ese oclusivo velar sordo entre vocales se va a sonorizar y va a evolucionar al oclusivo velar sonoro, vamos a ver qué ocurre con la palabra apoteca. Ya, caramba, me fui mucho en el tiempo. Ajá. Entonces, con la palabra apoteca, fíjense ustedes que tenemos acá el oclusivo velar sordo, representado por la grafía de la C, entre vocales. Quiere decir que ese oclusivo velar sordo se va a sonorizar. ¿Y se va a sonorizar por efecto de qué? ¿Lo recuerdan? Exactamente. Entonces allí diremos sonorización del oclusivo velar sordo. Indicamos el símbolo entre barras porque se trata de transcripción fonológica por efecto de la emisión céltica. ¿Lo ves, Jade? Ok, muy bien. De todas formas, como les comenté, les voy a explicar todas las normas, luego todos los contextos de producción de las consonantes medievales, para luego sí sentarnos a practicar todos. Con una buena lista de palabras patrimoniales y vamos a practicar un buen rato. Vamos a dedicar 3 clases a eso, solo a practicar. ¿Sí? Pero tenemos que conocer las normas y ustedes tienen que tenerlas estudiadas también para poder avanzar. Seguimos. Esta grafía H posteriormente va a desaparecer pues por criterios ortográficos, ¿bien? Que fue determinando la Real Academia Española progresivamente a partir del año de 1713. Ahora bien, ¿qué pudo haber ocurrido? Recordemos que acá eh, esta grafía H no impide que se produzca una sonorización de esta oclusiva. En este caso es la oclusiva alveolar, ¿sí? Y esa oclusiva alveolar sorda está entre vocales, porque recuerden que la H no impide la sonorización. Bien. Entonces, ¿qué diremos allí? Que hay una sonorización también. ¿Una sonorización de quién? Del oclusivo alveolar sordo por la misma causa que el paso anterior, por efecto de la emisión céltica. Entonces, repito, en este caso diremos que hay una sonorización del oclusivo alveolar sordo por efecto de la emisión céltica. Reitero, la grafía H en este contexto no impide la sonorización entre vocales. ¿Por qué? Posteriormente, esa grafía H, por criterios ortográficos, por medidas ortográficas, desapareció. Medidas ortográficas que fue estableciendo la Real Academia Española a partir de 1713, es decir, desde su fundación. ¿Sí? ¿Me siguen? Vale. Ahora, muchachas, fíjense ustedes. Y te pregunto a ti, Margeli, fíjate, ¿qué tenemos acá? No me digas que una P. Otra oclusiva. Fíjate, tenemos las 3 oclusivas en un mismo etimo. La velar, las 3 oclusivas sordas, ¿no? La velar, la alveolar y la bilabial. La oclusiva bilabial sorda. ¿Qué le ocurriría a esa oclusiva bilabial sorda entre vocales? Exactamente. Entonces, ¿qué vamos a decir? Oclusiva, sonorización ¿de quién? Ajá. Excelente. Sonorización del oclusivo bilabial sordo por efecto de la emisión céltica. Fíjate, y mucho ojo acá, mi amiga Jade. Tenemos en una misma palabra la lenición céltica de las 3 consonantes oclusivas sordas, la velar, la alveolar y la bilabial. ¿Lo ven? ¿Lo ves, Jade? ¿Sí? Vale. Entonces,
aquí ya me adelanté un poco porque no le había puesto animación a este último paso. Y fíjense ustedes, si hablamos de que la aféresis consiste en la pérdida de un fonema al inicio de la palabra, si apoteca evolucionó a bodega, ¿qué más nos faltaría por explicar acá? Como ya les indiqué en la lámina, esta A, esta vocal, la abierta central, va a caer. ¿Y va a caer por qué? Por efecto de aféresis. ¿Por qué? Porque la aféresis, reitero, consiste en la pérdida de un fonema al inicio de la palabra. Entonces diremos que hay una aféresis del abierto central e indicamos el símbolo de la vocal entre barras. ¿Queda claro esto, muchachas? Jade, ¿todo claro? ¿Sí? Tranquilo. Bien. Entonces, les quiero dar, recuerden ustedes que este conjunto de reglas que hemos estado estudiando explican desde luego la evolución de muchas palabras patrimoniales, pero son reglas que también se pueden aplicar en palabras modernas para explicar ciertos procesos que ocurren en dichas palabras. Por ejemplo, les voy a dar dos ejemplos modernos de aféresis. La palabra bus, que usamos tanto los andinos. Voy a agarrar el bus. ¿Sí? Bus viene de ómnibus. Fíjense ustedes que acá hay aféresis también. Aféresis de unos cuantos fonemas, dicho sea de paso. Bien. O incluso en la forma hora, que viene de ahora. Esto lo usan mucho los mexicanos. Nosotros no lo usamos tanto. Pero allí también se observa aféresis. Aféresis de la vocal, del abierto central. Entonces, insisto, no es que estamos empleando estas reglas fonológicas o estos procesos fonológicos para explicar la transición o la evolución de ciertas palabras, lo que fue la transición de ciertas palabras patrimoniales. Pero esto no exime el hecho de que estos procesos fonológicos puedan ocurrir en palabras modernas. Bien, no como parte de cambio lingüístico, pero necesariamente, pero sí como incluso como parte de procesos de variación. Estamos. Sigo entonces. Ya vimos la pérdida de un fonema al inicio de la palabra. Vamos a ver ahora la pérdida del fonema al final de la palabra. Esto ustedes ya lo conocen. Hemos hablado del apócope, específicamente cuando ocurría, en ejemplos ya estudiados, el apócope del nasal bilabial sonoro o del fricativo alveolar sordo. Es decir, apócope cuando había M al final de la palabra o cuando había S. Eso ya lo hemos mencionado. Entonces, acá les doy un ejemplo bastante sencillo. La palabra mare. Bien. La cual, para evolucionar a mar, a la forma moderna, sufrió un apócope. Un apócope en este caso de la vocal semicerrada anterior. ¿Qué diremos en este caso entonces? Apócope del semicerrado anterior e indicamos el símbolo entre barras. ¿Lo ven? Vale. Ajá. Ajá. Esos fonemas. Acá no vamos a hablar de letras, sino de fonemas.
Sí, es con esos que va a ocurrir. Siempre la M y la S, es decir, el nasal bilabial, el fricativo alveolar, esos van a caer. En todos los ejemplos que yo les dé, siempre van a caer. Y en el caso de la E, no en este contexto, porque este es un sustantivo, pero en el caso de los infinitivos latinos, que les voy a dar mucho para que los analicen, que terminan en E, siempre esa E va a caer. No sé si me captas la idea, Jade. ¿Sí? Bien. Te va asustada, Jade. ¿Qué pasó? ¿Todo bien? Ok. Repito, en este caso es un sustantivo y la E cae, pero para cuando vayamos a las prácticas yo les voy a dar muchos infinitivos, ¿sí? Y pues bueno, insisto, como ustedes recordarán, muchos de los infinitivos latinos terminan en E, específicamente con la terminación gre, que es muy propia, por ejemplo, de los infinitivos en presente activo, por ponerte un ejemplo, ¿sí? Entonces, en esos casos la E va a caer también. Entonces, insisto, cuando haya M, cuando haya S, o en el caso de los infinitivos latinos, cuando haya E, esos fonemas van a caer y van a caer por efecto de apócope. De todas formas, tienen que seguir la metodología de analizar de derecha a izquierda, ¿sí? Del final de la palabra hacia atrás. Eso nos va a ir orientando un poco de lo que pudo haber ocurrido en esa palabra. Claro está, acá es muy sencillo porque yo les estoy dando la evolución de la palabra, es decir, les estoy dando la palabra patrimonial que derivó del etimo. Ajá, pero si no les doy la palabra patrimonial, ¿sí? Que eso puede ocurrir. Yo debería hacer eso. Y va a haber prácticas en las que voy a hacer eso. No les voy a dar la evolución. Simplemente les doy la palabra y ustedes me explican. Simplemente les doy la palabra en latín y ustedes eh, me cuentan qué pudo haber ocurrido allí. Pero claro, obvio, para efectos del examen, si las palabras que sean que no sean tan obvias, que no sea tan obvia la evolución, pues yo les voy a dar la palabra patrimonial de manera tal que tengan la referencia. En las que son muy obvias, por ejemplo, mare, no, obviamente porque es muy sencillito. No sé, fíjense que no se conectó hoy más nadie. Bueno, hasta ahora todo bien, ¿sí? Bueno, sigo entonces. Le voy a dar dos ejemplos modernos también de apócope. Fíjense ustedes. San, San Gregorio, viene de santo. Fíjense ustedes, acá hubo apócope de dos segmentos, de la vocal y la consonante. O por ejemplo, un, del numeral uno, ¿sí? Incluso saben que yo hace poco estuve bueno, hace poco no, ya hace un tiempito, ya que está entrando alguien acá a la llamada. Hola María Susana, ¿cómo estás? ¿Me escuchas? Perfecto. Buenas tardes. Por favor, al finalizar la clase les envío el video. Revisa la primera parte, ¿sí? Hoy estamos concentrados en los procesos de pérdida de fonemas.
Ya vimos el primero, cuando se pierde un fonema al comienzo de la palabra, ¿sí? Ahora estamos viendo cuando se pierde un fonema al final de la palabra. Y les decía a las muchachas que estas reglas fonológicas o estos procesos fonológicos no son privativos de las palabras latinas, que posteriormente evolucionaron a palabras patrimoniales, en el caso del español. No, también son reglas o procesos que pueden explicar fenómenos que eventualmente pueden ocurrir en palabras modernas. Por ejemplo, hay apócope en palabras modernas. Tal es el caso de san, que viene de santo, ¿sí? O un, que viene de el numeral 1. Y hay muchos ejemplos modernos del habla coloquial en los que ocurre apócope. Tal es el caso de, por ejemplo, hace poco estuve en Buenos Aires y allá la gente cuando tú le preguntas cómo están, ellos todos te responden tranqui. Tranqui viene de tranquilo. Allá hay apócope también. Apócope de dos segmentos. El lateral y la vocal. La consonante y la vocal. ¿Qué otro? Que lo dicen mucho los pavos ahora. No, llevo el semestre rela. Rela de relajado. Fíjense que se pierden allí en rela, en la forma apocopada, rela, se pierden allí 4 segmentos, 2 sílabas. ¿Sí? No sé si me captan la idea. Bien. Entonces es muy interesante esto del apócope. Repito, en el caso de las palabras que les voy a dar para que analicen, siempre va a haber apócope de la M, es decir, del nasal bilabial sonoro. Va a haber apócope de la S, es decir, del segmento que representamos con la grafía S, mejor dicho, es decir, el fricativo alveolar sordo. Y va a haber apócope también de la E, es decir, del semicerrado anterior, pero específicamente cuando es un infinitivo latino. Bien. Sigo entonces. ¿Alguna duda por acá, María Susana? De esta parte, del apócope. Bien. Sí, porque insisto, pues les voy a dar muchos infinitivos específicamente en presente activo para que los analicen, para que analicen la evolución. Y eso pues la terminación es re. Y esa terminación re, la E va a caer. Vale. Seguimos entonces con los fenómenos o procesos que explican la pérdida de fonemas. Vamos ahora con la regla o el proceso que explica la pérdida de un fonema, pero en el interior de una palabra. ¿Sí? Y esa pérdida, o mejor dicho, el hecho de que se pierda un fonema en el interior de la palabra, se explicará por medio de la síncopa. Es decir, cuando se pierde un fonema dentro de la palabra, será siempre por efecto de síncopa. Así como aparece allí, síncopa. Y allí les voy a dar un ejemplo, no de una palabra tomada del latín clásico, sino ya más del latín tardío. Bien, pero igual aplica la norma en cuestión, la norma que nos ocupa en este punto de la clase. Fíjense ustedes, tenemos el sustantivo eremita. Eremita, que es una palabra, repito, del latín tardío, el cual evolucionó a ermita. ¿Qué es una ermita? ¿Alguna sabe? Jade, María Susana, ¿no saben? ¿Qué es una ermita? No. Una ermita es una capilla, pero una capilla pequeña de reducidas dimensiones que por lo general se encuentra en caminos, en lo que llamaban antes caminos reales, caminos de tierra.
o a los bordes de las carreteras también. Eso es una ermita. Yo, por ejemplo, los que somos de la zona andina, por lo general en las carreteras vemos muchas de esas capillitas pequeñitas, donde por lo general tiene la imagen de un santo para que la gente venere, o capillitas con la intención de indicar que allí murió alguien, por lo general de forma trágica. No sé si las han visto, ¿sí? Bueno, eso es una ermita. Por lo general en la ermita, en la mayoría de los casos tú puedes entrar, pero esas capillitas también pequeñitas, en conmemoración o en indicación de que alguien falleció allí, pues también es una ermita. Bien, entonces fíjense ustedes que de eremita a ermita, lo único que falta es una vocal. En este caso, la vocal semicerrada anterior. Una vocal que se perdió del interior de la palabra. ¿Qué diremos entonces? ¿Cómo podemos explicar allí la situación? Sencillo, síncopa. ¿Síncopa de quién? Del semicerrado anterior. E indicamos su símbolo entre barras. ¿Lo ven? Chicas, a propósito, voy a hacer un comentario acá, un paréntesis, porque yo debo asignarles a ustedes unas exposiciones que quiero que hagan al final del semestre. Son unas exposiciones en las que van a tener que leer más o menos bastante. Es más o menos bastante, qué feo eso no es. Tienen que leer bastante. Entonces, necesito que las tengan, o sea, tengan claros los puntos que les corresponden con tiempo para que se comiencen a preparar y no dejen todo para última hora. También eso sí lo haré mañana, ya se los haré llegar los temas del famoso control de lectura para que ya el miércoles le pongamos fecha. Bien. Entonces sí, necesito también que ya vayan en la medida de sus posibilidades comenzando a trabajar con la exposición. Repito, es una exposición que van a hacer al final del semestre y es más que todo con la intención de concentrarnos en un punto concreto de la historia externa de la lengua española, en una etapa específica de la historia de España, desde luego, y por extensión de la historia de la lengua española. Bien, entonces sí quiero que comiencen a trabajar en eso y no dejen todo para última hora porque es bastante lo que deben leer. Sigo entonces. Vamos a ver otro ejemplo de síncopa. Amiga Jade, ¿qué pudiéramos decir allí para comenzar el análisis de la palabra cálidos? Eso, apócope, ¿de quién? De ese no. Apócope del fricativo alveolar sordo. Muy bien, perfecto. ¿Qué más pudiéramos decir allí? ¿Quién ayuda a Jade? Si seguimos de derecha a izquierda. Vamos que sí se puede, vamos. Ayuden a Jade, que la pobre Jade está almorzando, de paso. Ujú. Ajá, ¿y por qué evoluciona la cerrada posterior a la semicerrada posterior? ¿Por qué? Aquí. Exactamente. Entonces, ¿qué diremos? Evolución del cerrado posterior, indicamos el símbolo entre barras, desde luego, en posición final, esto es muy importante porque eso es lo que determina la evolución al semicerrado posterior. Excelente. ¿Lo ven, Jade y María Susana? Bien. Ajá, María, ¿qué más pudiéramos decir?
Vas muy bien, vas muy bien. De la cerrada posterior. Perdón, de la cerrada anterior, disculpa. La cerrada posterior es la U. Cerrada anterior. Ya se me entrecortó lo que dijiste. ¿Cómo, María? Sí, los enunciados. Pero bueno, traten de aprovechar la Semana Santa para eso. No creo, pero bueno. Vamos a pensar positivo que sí lo van a hacer. Entonces, ¿qué hay allí? Síncopa. ¿Síncopa de quién? De la vocal cerrada anterior. Aquí ocurre algo que yo ya les había comentado. ¿Recuerdan la palabra doblete? ¿No lo recuerdan? El doblete se da cuando de un mismo etimo surge una palabra culta y una palabra patrimonial. En este caso, la palabra patrimonial es caldo, pero de calidus, ¿qué pudo haber surgido? No se les viene nada a la mente. Exactamente, exactamente. Entonces, en ese caso de cálido surgieron dos términos, uno culto, cálido, y uno patrimonial, caldo. Entonces allí hay un doblete. ¿Sí? Ya, disculpen que estoy respondiendo aquí, atendiendo una emergencia. Bien, continúo entonces. Ahora vamos a hablar de los procesos fonológicos producidos por el contacto. ¿Sí? Es decir, ya vimos los procesos en los que se añade o se agrega un fonema y ya vimos procesos también en los que se elimina un fonema. Ahora vamos a ver qué ocurre cuando hay fonemas en contacto. Bien, y estos fonemas se modifican producto de ese contacto o algunos de los fonemas en contacto se modifican dada la contigüedad de los mismos. Bien, el primero de esos fenómenos se llama asimilación, o mejor dicho, el fenómeno que vamos a estudiar producto del contacto de los fonemas se conoce como asimilación. ¿En qué consiste la asimilación? Fíjense ustedes. Los rasgos de un fonema se extienden a otro, modificándolo. Ambos fonemas deben ser contiguos, es decir, deben estar juntos dentro de la palabra. Bien, ¿qué entenderemos por asimilación? La asimilación se da cuando los rasgos de un fonema se extienden a otro modificándolo. Ambos fonemas, el modificado y el que modifica, deben ser contiguos, es decir, deben estar juntos dentro de la palabra. Entonces, la asimilación puede ser, tomando en cuenta este enunciado,
de que la asimilación en general consiste en el hecho de que los rasgos de un fonema se extienden a otro modificando. Ambos fonemas deben ser contiguos. Entonces, la asimilación puede ser, en primer lugar, progresiva. En primer lugar, progresiva. ¿En qué consiste la asimilación progresiva? Se da cuando el fonema que modifica precede al modificado. Repito, la asimilación será progresiva cuando el fonema que modifica precede al modificado. Repito, la asimilación será progresiva cuando el fonema que modifica precede al modificado. Jade, por favor, pronunciación restituta de esta palabra. Ajá, muy bien. Según este esquema, Jade, ¿qué ocurriría acá primero? ¿Qué pudiéramos decir de esta palabra? Ajá, ¿de quién? Son. Ajá, apócope del nasal bilabial sonoro. ¿Qué más pudiéramos decir allí, Jade? Cerrada posterior. Sí, te oigo perfecto. Ajá, ¿y por qué pasa la cerrada posterior a la semicerrada posterior? Porque está en posición final, exactamente. Entonces, evolución del cerrado posterior, indicamos el símbolo en posición final al semicerrado posterior. ¿Sí? Ahora sí, entro yo aquí a ayudarlas. Y acá vamos a observar la asimilación progresiva. ¿Por qué? El fonema que modifica precede al modificado. Fíjense ustedes, la palabra plumbum en primer término evolucionó a plomo, plomo con doble M. De hecho, la palabra plomo con doble M es muy común en los textos medievales. Por eso acá yo indico entre paréntesis CM, castellano medieval. ¿Sí? Entonces, esta palabra plomo con doble M era muy común en la Edad Media. ¿Vale? Entonces, ¿qué ocurrió? ¿Cómo de plumbum se pasó a plomo? Fíjense ustedes, por efecto de asimilación progresiva, que recuerden ustedes, el fonema que modifica precede al modificado, en este caso en plumbum, la M, es decir, el nasal bilabial sonoro, precede al oclusivo bilabial y lo modifica. ¿Qué quiere decir esto? Que esta segunda M que tenemos acá en la palabra plomo viene de esta B que se modificó por el contacto. ¿Por qué? Porque el fonema que modifica, en este caso el nasal bilabial, modificó al oclusivo bilabial. ¿Y cómo lo modificó? Dotándolo de sus características, ¿sí? Por eso de esta B se pasó a M. Por eso acá hay una doble M. ¿Qué diremos en este caso? Evolución del oclusivo bilabial sonoro, es decir, de esta B, al nasal bilabial sonoro. ¿Por qué? Por asimilación progresiva. ¿Y por qué por asimilación progresiva? Porque el fonema que modifica, el nasal, precede al modificado, al oclusivo bilabial.
Entonces, este oclusivo bilabial se modifica asumiendo o copiando las características del nasal bilabial. Porque recuerden ustedes que, y voy a ir para atrás un momento, la asimilación consiste en que los rasgos de un fonema se extienden a otro, modificándolo. Los fonemas deben ser contiguos. En este caso, fíjense que los rasgos de un fonema, en este caso el nasal bilabial, se extienden a otro, al oclusivo bilabial, y lo modifica. ¿Bien? Y ambos fonemas son contiguos. Se cumple el principio de la asimilación, y en este caso es progresiva. ¿Por qué? Porque el fonema que modifica, el nasal bilabial, precede al modificado, al oclusivo bilabial. Entonces, repito, ¿qué diremos en este contexto? Hay evolución del oclusivo bilabial sonoro al nasal bilabial por efecto de asimilación progresiva. No sé si captan la idea, volvemos a repetir. Voy de nuevo entonces. Fíjense ustedes. De plumbum se pasó a plomo en el castellano medieval. ¿Sí? Eso lo ven. Fíjense ustedes que la palabra medieval, por eso dice CM acá, para indicar que es en el castellano medieval, esta palabra, hay dos M. Las ven, ¿verdad? ¿Por qué habría dos M en esta palabra plomo que viene de plumbo? Sencillo. ¿Qué ocurrió? Fíjense ustedes que en la evolución del latín al castellano medieval, este señor de acá, este oclusivo bilabial sonoro, tomó las características del fonema que lo precede, en este caso del nasal bilabial. ¿Sí? Entonces, vamos a ver qué es la asimilación. Vamos para atrás. La asimilación consiste en el hecho de que los rasgos de un fonema se extienden a otro, modificándolo. Ambos fonemas deben ser contiguos. Entonces, ¿qué pasó aquí, muchachas? Los rasgos de un fonema, en este caso del nasal bilabial, se extendieron a otro, al oclusivo bilabial, modificándolo. ¿Y cómo lo modificó, por decirlo de alguna manera? Convirtiéndolo en M también, es decir, convirtiendo este oclusivo bilabial en nasal bilabial. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Hay asimilación, porque los rasgos de un fonema se extienden a otro modificándolo, y son fonemas contiguos. Eso es asimilación. ¿Pero por qué es progresiva esa asimilación? Porque el fonema que modifica precede al modificado. En este caso, el nasal bilabial precede y modifica al oclusivo bilabial. Entonces, en ese caso, ¿qué se dice? Evolución del oclusivo bilabial sonoro, porque es el que cambia, al nasal bilabial sonoro. ¿Y por qué se produjo esa evolución? Por asimilación progresiva. Repito, ¿por qué hay asimilación? Porque los rasgos de un fonema, en este caso el nasal bilabial, se extienden a otro, en este caso al oclusivo bilabial. Y esos rasgos del nasal bilabial se extienden al oclusivo bilabial modificándolo, cambiándolo. Y esos fonemas son contiguos, están juntos. Bien, entonces allí vemos que hay asimilación. Pero ¿por qué esa asimilación es progresiva? Porque el fonema que modifica, en este caso el nasal bilabial, que lo tenemos aquí, precede o está antes del modificado. ¿Cuál es el modificado acá? El oclusivo bilabial sonoro. No sé si me captan la idea. O repetimos de nuevo.
porque ustedes lo van a saber. O sea, yo les voy a dar la evolución de la palabra completa. En muchos casos sí es más visible que haya asimilación progresiva o regresiva. Bien, pero a mí me gusta ponerlas a sufrir un poquito en las prácticas, no dándoles la palabra patrimonial, ¿sí? Pero, porque, insisto, esto me permite ayudarlas a que ejerciten un poco mejor la habilidad de ver a qué palabra patrimonial pudo haber llevado determinado etimo. No obstante, para efectos de la prueba, por ejemplo, pensar que de plumbum se pasó a plomo ya es un poco más complicado. Entonces ustedes van a tener el camino evolutivo de la palabra para que lo puedan explicar. ¿Sí? Pero bueno, yo cuando hice este examen, por allá hace mucho tiempo, cuando vi esta materia, a mí no me daban la palabra patrimonial. Me daban el etimo y resuelva su vida. ¿Sí? Pero no, yo no voy a ser tan quisquilloso con ustedes. Si de repente estuviéramos viendo la materia de forma presencial, sí lo haría. Pero tomando en consideración que tener ciertas condiciones aplican en su caso, pues en el caso de ustedes, mejor dicho, no lo voy a hacer. Pero insisto, si ustedes siguen la metodología de analizar de derecha a izquierda y conociendo verdaderamente las normas que les estoy explicando, la misma palabra les va diciendo. Por eso en las prácticas me gusta no darles la palabra patrimonial, porque es un buen ejercicio para ustedes. ¿Sí? Pero tranquila, que no es que voy a hacer un matadero acá con ustedes. No, no se preocupen. Lo que sí necesito es que se estudien las normas. ¿Bien? Y sean constantes con la práctica. ¿Qué vamos a hacer? Eh, ¿Las demás todo bien? Margeli, María. No, Margeli ya habló, perdón. Jade. ¿Todo bien? ¿Aclarada tu duda, Margeli? ¿O queda alguna inquietud? ¿No? Fin. Entonces, repito, ¿qué es la asimilación? Los rasgos de un fonema se extienden a otro, modificándolo, ¿sí? Pero esos fonemas deben ser contiguos. Entonces, en el caso de la palabra plumbo, tenemos que los rasgos de un fonema, en este caso el nasal bilabial, se extienden a otro, al oclusivo bilabial, y lo modifican. Bien, y son fonemas contiguos. Ahora bien, ¿por qué habría acá una asimilación progresiva? Porque el fonema que modifica precede al modificado, es decir, en la nasal bilabial precede al oclusivo bilabial. Entonces, ¿qué diremos allí? Evolución del oclusivo bilabial sonoro, indicamos el símbolo, al nasal bilabial sonoro. ¿Por qué? Por efecto de asimilación progresiva. Con asimilación, tanto los poquitos casos de asimilación que nos vamos a conseguir en las palabras que ustedes van a trabajar conmigo van a ser sobre todo de asimilación regresiva, que ya la vamos a ver. Estamos viendo la progresiva, vamos a ver la regresiva. Pero son muy poquitos los casos con los que nos vamos a conseguir. ¿Sí? Ahora bien, María Susana, ayúdame acá, por favor. ¿Qué pudo haber ocurrido con esta U breve tónica en el interior de la palabra?
Ajá, cerrada posterior, ¿qué? ¿Qué tenemos aquí? Breve tónica. Ajá. ¿A qué? Exactamente. Ajá, pero fíjense ustedes acá. Bueno, ahorita les hago esa aclaratoria. Evolución del cerrado posterior breve tónico, como bien lo indicó María Susana, al semicerrado posterior. Acá, en este comentario, en plomo, la forma medieval de la palabra. Posteriormente se dio una simplificación de la grafía doble, ¿sí? Eso lo resolvió la Academia, la Real Academia, después de 1713. De hecho, esa fue de las primeras modificaciones o convenciones ortográficas que estableció la RAE, de eliminar las grafías dobles. Si ustedes se van a los textos medievales, hay muchos que tienen grafías dobles. Por ejemplo, muchos con doble S o muchos con doble M. Bien, hasta acá me siguen o quieren comentar algo. Sigo entonces. Ya vimos la asimilación progresiva. María, por favor, silencia porque hay mucho retorno de lo que digo, entonces para que el video no quede muy eso. Ya vimos la asimilación progresiva, es decir, cuando el fonema que modifica precede al modificado, ¿sí? Ahora vamos a ver lo contrario, cuando el fonema que modifica está después del modificado. Y cuando el fonema que modifica está después del modificado, se le conoce como asimilación regresiva. Cuando el fonema que modifica está después del modificado, se le conoce como asimilación regresiva. Fíjense ustedes. Repito, la asimilación regresiva se da cuando el fonema que modifica está después del modificado, pero igual tienen que estar juntos, ¿no? Tanto el fonema que modifica como el modificado, para que haya asimilación. Fíjense ustedes en la palabra Ursus. ¿Qué pudiéramos allí decir primero? A ver, Margeli. Exactamente. ¿Qué más pudiéramos decir? Exactamente. Evolución del cerrado posterior en posición final al semicerrado posterior. Aquí sí las ayudo. Fíjense ustedes, tenemos dos fonemas en contacto. Y si vemos la forma medieval de la palabra, fíjense ustedes que en este caso podríamos colegir que el fonema que modifica está después del modificado. En este caso, el fricativo alveolar modifica al vibrante simple. Entonces, en este caso, el fricativo alveolar, es decir, la S, impregna de sus características
al vibrante simple, modificándolo. ¿Qué diremos entonces? Evolución del vibrante simple al velar sonoro, es decir, de este señor, que es el que cambia, al fricativo alveolar sordo. ¿Por qué? Por efecto de asimilación regresiva. ¿Por qué? Porque el fonema que modifica, en este caso, el fricativo alveolar, está después del modificado, es decir, está después del vibrante simple alveolar sonoro. Ahora bien, al igual que en el caso de la palabra plomo, que en la Edad Media evidenciaba una grafía doble, en este caso la M, con oso ocurrió lo mismo. Ustedes van a muchos textos medievales y es muy posible que se consigan la palabra oso con dos S. Bien, entonces, ¿cuándo desapareció esa S? Ya a partir de 1700, esa doble S, a partir de 1713 con la creación de la Real Academia Española. De hecho, y como ya les había dicho, de las principales y de las modificaciones o de las convenciones ortográficas iniciales que estableció la Academia fue precisamente la eliminación de las grafías dobles o duplicadas. Ahora, hasta aquí me siguen, ¿sí? Jade, ¿todo bien? Ajá, Jade. ¿Qué pudo haber ocurrido con esta U breve al comienzo de la palabra? Exactamente. Pero ¿qué pasa? Ahí hay que aclarar que esa evolución se da en posición inicial. Evolución de la vocal cerrada posterior breve, indicamos el símbolo con el diacrítico, en posición inicial a la semicerrada posterior. ¿Por qué? Porque ese paso de U a O en este contexto se da en concreto porque es al inicio de la palabra. Te voy a decir por qué. Eh, Voy a tener que detener la grabación de la clase de hoy. Igual ya este era el último punto. Déjenme un momento. Sí, este era el último punto. Dejaré el punto de la metátesis para las clases que vienen. Voy a detener el audio y me voy a salir de esta presentación para explicarle algo a Jade.